Bienvenidos a Reflexiones desde mi ventana. Este es mi primer video y me hace mucha ilusión empezar este viaje con ustedes. Esa sombra que ven proyectada sobre la piedra no es solo una silueta bajo el sol francés. Soy yo, una peruana, una maestra de Lima que hoy vive en una casa que respira historia desde 1876. Vivir lejos de mi país me ha vuelto una observadora más silenciosa. Mientras mi gato me acompaña en estos primeros pasos del día, me puse a pensar en los contrastes. Hoy quiero que caminemos juntos hacia un lugar que me ha enseñado una lección de patriotismo que no esperaba encontrar aquí, en este pequeño pueblo. Caminando por estas calles, lo primero que me golpea como maestra y ciudadana es el orden y el respeto por lo público. Al llegar a la iglesia, veo una zona bien señalizada para discapacitados, también sus respectivas señales de tránsito. Como se habrán dado cuenta, todavía sigue las decoraciones de Navidad porque estamos en enero, seguramente ya lo van a retirar. Al lado de esta iglesia podemos notar una mesa para comer, generalmente destinado a personas que hacen retiros religiosos, eclesiásticos. También podemos ver que hay un cementerio al lado, eso es muy común aquí en Francia. Una iglesia y al lado el cementerio de la ciudad o del pueblo. Si vemos en la parte superior hay una inscripción. Esta iglesia data desde el año 1792. En cada iglesia o en cada comuna o ciudad van a encontrar estas inscripciones. Recuérdenlo bien. Me detengo en la placa de piedra. La inscripción dice: "Aux enfants de la commune", a los hijos de la comuna. No dice soldados, dice hijos. Es el pueblo que brinda tributo a su propia familia. Y debajo la sentencia de honor: Mort pour la France, muertos por Francia. A veces pensamos que el patriotismo es solo fervor y gritos, pero aquí entiendo que el patriotismo también es esto: cuidar la vereda, respetar el silencio y reconocer que cada nombre en esta piedra fue alguien que caminó por estas mismas calles. Cuando visité Verdun o Verdun, quedé impactada por la magnitud de la tragedia. Pero lo que más me conmueve es ver los apellidos en la placa del pueblo donde estoy viviendo. Entendí que el honor no solo pertenece a los grandes cebres de bronce, como vemos en la Plaza Bolognesi en Lima. El honor también pertenece al joven que salió de esta casa, de la casa de al lado, y nunca regresó. La historia aquí no está en los libros, está en las fachadas y en la memoria de los vecinos. He conversado mucho con mi suegro, que este año cumple 76 años. Él me contaba cómo era la vida en los años posteriores a la guerra, una época de reconstrucción donde la economía era tan frágil que todavía circulaban monedas de aluminio antes de oro. Francia se levantó con una disciplina admirable y que en tiempos de escasez fue nuestra papa peruana la que sostuvo la mesa de muchos. Si bien ya existían platos tradicionales como la tartiflette, fue en esta posguerra cuando el consumo de papa se transformó. Dejó de ser solo un alimento de necesidad para convertirse en la compañía inseparable de la comida francesa, en las carnes, en los guisos y en el día a día de las familias. Nuestras raíces peruanas alimentando la cotidianidad de Europa, un vínculo que me llena de orgullo. Al pensar en estas placas, mi mente vuela inevitablemente al Perú. He vivido casi toda mi vida en Lima y conozco la mayoría de nuestros monumentos, desde la Plaza Bolognesi hasta los rincones más lejanos. Sé que en mi país sobran héroes, pero hoy entiendo que estos nombres en el bronce no eran solo figuras históricas, eran personas con vidas, con hijos y con familias que los esperaban. Eso me hace reflexionar sobre cómo honramos a los nuestros
y a los que aún nos acompañan y a los que ya no están en este plano. La mejor manera de honrar a quienes dieron su vida por el país y a nuestros propios seres queridos es cuidando lo que tenemos hoy. A la familia, a la patria se les honra en vida con nuestras acciones y después de la muerte manteniendo vivo su legado a través del respeto, el cuidado de nuestro entorno y de la gente que está a nuestro lado. Hoy el cielo aquí está en paz, una paz que costó mucho sacrificio construir. Gracias por acompañarme en este primer paso de reflexiones desde mi ventana. Espero que donde quiera que estés te preguntes hoy, ¿qué estamos haciendo para honrar a los nuestros y a nuestra propia tierra? Hasta la próxima.